Bienvenido a Reflexiones, un programa diseñado para pensar. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema igualmente interesante como los que hemos estado mirando, la Biblia, la palabra de Dios. En la escritura tenemos en Mateo 24:35, en palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Y creo que esta es una de las preguntas que con mucha frecuencia nos hacemos los cristianos. ¿Por qué debo creer que la Biblia es la palabra de Dios realmente? Ya que sabemos que la Biblia fue escrita por hombres. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis han sido hombres los que han sido inspirados a escribir libro por libro. Desde Moisés hasta el apóstol Juan fueron 40 los autores que escribieron en un periodo de 1500 años. Desde el 900 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo, comenzando con el Génesis y terminando con el Apocalipsis. Lo sorprendente es que quienes escribieron fueron hombres que lo hicieron en 3 idiomas distintos, como el hebreo, el griego y el arameo, que tuvieron distintos oficios. Es decir, los hombres que escribieron la Biblia fueron pastores, sacerdotes, filósofos, reyes, pescadores, granjeros, médicos y fabricantes de tiendas de acampar. Y lo más sorprendente de este hecho es que, sin haber compartido oficios ni épocas, la Biblia es considerada un libro que no presenta contradicciones. Un hecho realmente asombroso si se considera que fue escrita hace miles de años y que en ella, como ya lo dijimos, participaron más de 40 autores distintos. Además, es un libro que es considerado históricamente exacto, pues cuando los textos del Nuevo Testamento estaban aún en plena producción, es decir, estamos hablando de las cartas escritas por el apóstol Pablo y por el apóstol Pedro y por el apóstol Juan y por Santiago y por el escritor de Hebreos. Cuando estas cartas estaban en plena producción, historiadores seculares como lo fueron Josefo y Tácito ya escribían sobre los acontecimientos de la época, y comparando los hechos narrados por unos, es decir, por estos historiadores, y otros, es decir, por nuestros escritores bíblicos, la Biblia demuestra un gran apego histórico. La Biblia fue escrita mucho tiempo antes de la invención del papel y de los lápices. Fue escrita sobre extensas tiras de papiro, de pergamino y de pieles de animales. Y no fue dividida en capítulos y versículos, sino hasta el siglo XIII en capítulos y en el año 1555 en versículos. Esa es la razón por la que en el Evangelio de Lucas capítulo 4, cuando se le pasa el libro de Isaías, no se dice el capítulo y el versículo que el Señor leyó, que bueno, para conocimiento nuestro fue Isaías 61, 1 y 2. Pero porque aún no se dividía de esta manera y solamente se dijo, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Halló el lugar. ¿Cuál es ese lugar? Ahora sabemos que es Isaías 61, 1 y 2. ¿Ok? Pero además, este es el libro del que más traducciones se han hecho. Se ha traducido a 3756 idiomas, por lo menos alguna parte de las escrituras. Fue el primer libro en ser impreso en la prensa de Gutenberg en 1454, pero es el libro que más traducciones tiene, que a más idiomas se ha traducido. El libro que le sigue, para que más o menos nos demos una idea, es el libro de El Principito con 600. Y si hablamos de libros religiosos, el Corán con 114, comparados con las 3756 de la Biblia. Pero lo más impresionante de la Biblia no son todos estos datos, sino su contenido. En ella se tocan temas como la creación de todas las cosas, la creación del hombre, el primer lugar plantado como un huerto, la caída, el cielo y el infierno, el reino de Dios,
Obviamente se habla de Dios, de Jesucristo y el Espíritu Santo, el pecado, la salvación, la fe, el amor, la resurrección, la segunda venida, la humildad, la santidad, la providencia, la eminencia, los atributos de Dios. Temas que no son exclusivos de unos cuantos libros, sino que los vemos en los distintos libros en las distintas épocas. Pero si hay algo que en definitiva es de llamar nuestra atención, es la manera en que las profecías bíblicas se cumplen. Mire, la historia de Jesús impregna la metanarrativa de la Biblia, es decir, el propósito por el cual la Biblia fue escrita fue para narrarnos acerca de la vida del Señor Jesús, la historia del Señor Jesús. Y las profecías de su primera venida se encuentran en todo el Antiguo Testamento. También aparecen alusiones a él en formas micro, es decir, muchas personas y eventos insinúan la obra que él lograría. Los eruditos consideran que han encontrado 574 versículos en el Antiguo Testamento que de alguna manera apuntan y describen o hacen referencia al Mesías venidero. Otros han dicho que no son las 574, sino 456 versículos, que son los que se refieren al Mesías o a sus tiempos. Ahora, ¿cuál es la postura conservadora? Conservadoramente, Jesús cumplió al menos 300 profecías en su ministerio terrenal. Es decir, al menos 300 profecías que se encuentran en la Biblia en el Antiguo Testamento se cumplieron cabalmente a través del nacimiento, vida, obra, milagros, muerte y resurrección de Jesús. Solo con referencia a él. Pero hay muchas otras que se han cumplido a lo largo de la historia. Como por ejemplo, cuando el Señor nos avisa por medio del profeta Isaías que el Estado de Israel sería reconocido en un solo día. ¿Dónde dice eso? Isaías 66:8 dice: ¿quién ha oído algo parecido? ¿Quién ha visto algo semejante? Una nación no nace en un solo día. Un pueblo no surge de repente. En cambio, la ciudad de Jerusalén sí nació en un día. Esta es la profecía, Isaías 66:8. ¿Cuándo se cumple? Vamos a dar lectura al siguiente escrito. Eran las 4 de la tarde del viernes 14 de mayo de 1948. Faltando solo unas cuantas horas para que se acabara el mandato británico, 350 personas se hallaban reunidas por invitación secreta en el Museo de Tel Aviv, donde se haría el tan esperado anuncio del nacimiento del Estado de Israel en un día. La reunión se celebró bajo estrictas medidas de seguridad, pues se temía un ataque por parte de los numerosos enemigos del nuevo Estado. Lo impresionante es que la profecía de Isaías fue escrita 700 años antes de Cristo y se cumplió en 1948, es decir, 2648 años después de haberse pronunciado. Y como esta, nos encontramos con muchas otras que se están cumpliendo hoy en día, como las pronunciadas por el mismo Señor Jesús. En Mateo 24, cuando estaba enseñando a sus discípulos acerca de los tiempos del fin, y dijo en Mateo 24:6: y oíais de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Algo a lo que el Señor llama principio de dolores, y nos habla de guerras, de pestes, enfermedades, como las que a lo largo de la historia han azotado al mundo, pero sobre todo la más reciente, el COVID-19, que mató a más de 15 millones de personas. Hambres, como las que se sufren en todo el mundo, pero sobre todo en el continente africano. Terremotos, de los que también nosotros somos testigos, habiendo sufrido 2, en 1985 y en 2017. Acontecimientos preanunciados por el Señor Jesucristo cientos de años antes de que sucediera. Pero a la lista podríamos añadir aquellas profecías que se están cumpliendo hoy en día y que se encuentran registradas en las cartas
del Nuevo Testamento. Como la escrita por el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1, que nos dice: debes saber también que en los últimos días, estos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero, codazo al de al lado. También habrá gente orgullosa, codazo al del otro lado, que se creerán más importantes que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Creo que describe en verdad muy bien nuestra sociedad actual. Recuerda que este es un documento escrito por el año 70 después de Cristo. De manera que el apóstol Pablo está escribiendo de cosas que pasarían cientos de años después. Cosas que sus lectores no alcanzaron a ver, pero cosas de las que nosotros somos testigos. Y de la misma manera podríamos hablar de profecías que a través de la historia, escúchame bien, que a través de la historia se han cumplido y que podemos comprobar, como la hecha por el profeta Isaías, al hablar no solo de que Israel sería liberada del cautiverio en que vivían, sino de hablar, de darnos el nombre que haría esto posible. El nombre del hombre que haría esto posible. ¿Dónde? Vamos a verlo, Isaías 44, 27. Yo puedo hacer que el océano se quede seco y que los ríos se queden sin agua. Yo le digo a Ciro, el rey de Persia: tú eres como un pastor de ovejas y harás lo que yo quiero. Yo le digo a Jerusalén: tú serás reconstruida, y al templo le anuncio: serás reconstruido desde tus cimientos. Esta es una profecía dada por ahí del año entre el 740 y 681, más pegado al año 700, ¿verdad? Que fue el tiempo en que Isaías estuvo profetizando. Ahora, ¿cuándo se cumple esta palabra? Se cumplió, y vamos a leer. Según el historiador griego Heródoto, el ejército de Ciro desvió el río Éufrates, que atravesaba la ciudad de Babilonia. Gracias a esta estrategia, las tropas de Ciro pudieron entrar en la ciudad caminando por el lecho del río. Tras la conquista, Ciro liberó a los judíos que estaban cautivos en Babilonia y les permitió regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad, que había sido destruida 70 años antes. ¿Cuántos años habían estado en cautiverio entonces los judíos? 70 años. Ahora, ¿cuál es la fecha en que Ciro conquista Babilonia? Bueno, según la historia, en el año 539 a.C. Ahora, si tomamos en cuenta lo que yo te había comentado, que Isaías vivió entre el 740 y el 681, pero más, esta profecía fue dada más pegado al año 700, eso quiere decir que más o menos 150 años el profeta estaba llamando a Ciro por nombre antes de que gobernara, antes de que naciera, por supuesto, antes de que gobernara, y anticipando 150 años antes que Jerusalén sería destruida y reconstruida después de ser llevada en cautiverio. De manera que el día de hoy hemos mostrado evidencias de la singularidad que la Biblia presenta. Un libro efectivamente escrito por hombres, pero cuya inspiración, en definitiva, es divina. Un libro que puede cambiar la vida de aquellos que lo leen y asegurarles su destino eterno en los cielos. Un libro que nos muestra la verdad que hará posible que seamos libres de toda mentira. Así que, ahí en tu lugar te voy a pedir que inclines tu rostro
y cierres tus ojos, pues te invito a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias, Dios. Gracias porque el día de hoy, con muchas e indubitables evidencias, nos has mostrado cómo es que la Biblia es el libro que tenemos entre nuestras manos o que tenemos cargado en nuestras aplicaciones. No es otra cosa sino tu palabra. Ciertamente una palabra escrita por 40 personas de todos los tiempos, de todas las épocas, con distintos oficios, con distintos grados de preparación. Sin embargo, una Biblia que carece de contradicciones, en la que no hay errores. Una Biblia en la que podemos confiar, pues podemos comprobar cómo es que todo aquello que en ella se encuentra escrito se ha cumplido. Cómo esas más de 300 profecías hechas acerca de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando menos 400 años antes de que sucedieran, se cumplieron. ¿Cómo es que hemos podido mirar el día de hoy profecías como que el Estado de Israel sería reconocido en un día? Se cumplieron. En 1948 los periódicos lo dijeron. ¿Cómo es que en Mateo 24 nos hablas de esas guerras y rumores de guerras, de esa peste, de esa hambre, de esos terremotos, de ese principio de dolores bajo el cual estaríamos? ¿Cómo es que con tal precisión 150 años antes hablas acerca de Ciro por nombre, al cual tú llamas como rey de Persia para conquistar Babilonia y liberar a tu pueblo? Dios, eres increíble. Pero sobre todo, es increíble, Señor, todas esas evidencias que el día de hoy nos has mostrado y que hacen que miremos a la Biblia de una manera diferente. Quizás pensábamos que era como cualquier otro libro. Pero, Señor, es el libro más traducido en toda la historia. Pero sobre todo, es el libro que puede cambiar y transformar la vida de todo aquel que se acerca a ti por medio de él. Dios, en el nombre de Jesús, queremos alabar, queremos bendecir, queremos glorificar tu nombre y queremos darte gracias, Señor. Amén. Y amén. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar
la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía.